Hola querida familia, amigos y amigas que han estado durante todo el año tal vez escuchando de una o de otra manera los mensajes de Una Palabra al Corazón, que realmente el propósito real era que la palabra de Dios pudiera llegar al corazón de ustedes y ayudarles en algún momento tal vez de conflicto, de enfermedad, de angustia, donde el Señor se mueve grandemente. Ya estamos a casi horas de poder finalizar este año 2024 y por supuesto que en todos los lugares, ya sea las empresas, en las mismas iglesias, en pequeñas organizaciones y hasta en nuestra propia familia, nosotros podemos realizar una evaluación de los acontecimientos del 2024 con respecto a nuestra vida. Y es fácil de poder hacerlo porque usted va midiendo qué cosas resultaron y qué cosas no resultaron durante el año 2024. Pero yo quiero centrarme un poquito más en lo personal y en lo espiritual, en lo eclesiástico. Vale decir, cómo está, cómo empezó este año 2024. Recordemos que el año pasado hablamos y dijimos que siempre el año nuevo lo comenzamos con muchas promesas. Y eso es porque nos damos cuenta que hay cosas que hicimos mal y que podíamos mejorar. Y este año seguramente van a haber muchas otras promesas más con respecto a lo mismo. Entonces yo quiero invitarles, ¿cierto?, a que podamos realizar una buena evaluación de nuestra relación con Dios. ¿Cuánto te relacionaste con Dios durante el año 2024? Quiero comentarles, ¿cierto?, que la mayoría que ustedes están acá, nosotros tenemos un ministerio Visión Nueva, que durante todo el año está entregando un estudio de la palabra. Durante el año 2024 fue el libro de Lucas, por lo cual cada uno de ustedes podía conectarse todos los sábados para aprender un poquito más de la palabra del Señor, de nuestros propósitos, de la visión, de la misión que Dios nos tiene a cada uno de nosotros como seres humanos aquí en la tierra. Y para este próximo año 2025 también les voy a dejar una invitación donde vamos a estudiar el libro de Hechos. Todo el libro de Hechos, un libro importantísimo que tiene que ver realmente con la presencia de Dios en nuestros días, vale decir, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano para que desarrolle su labor y pueda tener esa intimidad con Dios para conectarse con Él y poder obedecer a la palabra. Nosotros no podemos obedecer a la palabra de Dios si no tenemos esa conexión con el Espíritu Santo. Así que yo les voy a invitar al año 2025, por ahí por marzo, estaremos dando comienzo al estudio del libro de Hechos, que está dictado por el pastor Leopoldo Cia, que es nuestro pastor principal de nuestro ministerio. Entonces, dicho esto, yo quiero llevarlo a Filipenses en el capítulo 3, para que podamos realizar esta evaluación. Hay un importante anuncio con respecto del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, ¿cierto? Él está animándolos a seguir adelante, a no tomar en cuenta las cosas que le provocaron tal vez algún trauma, alguna decepción, y les anima, ¿cierto? Y también les advierte a cómo cuidarse de ciertas personas. Y es así como comienza el capítulo 3 en el versículo 1, donde dice que, además, hermanos, estoy leyendo la versión TLA, donde dice, además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetir lo que yo les había escrito y a ustedes les hace bien que lo repitan. Y esto tiene que ver también con nosotros, ¿cierto? La repetición de la palabra tiene que ver con mi recepción, cómo recibo esta palabra, que muchas veces por primera vez lo hago y después me olvido. Y una forma de no poder olvidarse es repetitivo en el tema. Y eso es lo que está advirtiendo el apóstol Pablo acá. Y le da una advertencia, fíjese, y dice, cuídese de esa gente despreciable. Mire qué importantísimo esto.
cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Bueno, esto tiene que ver en el contexto, ¿cierto? Que los judíos querían circuncidar a todos aquellos que estaban creyendo en Jesús, pero también eran judíos. Por lo tanto, para ser judío, para la religión judía, deben circuncidarse al 8º día. Y todos aquellos que querían ser judíos y seguir la ley, tenían que circuncidarse para poder ser parte de ello. Es una exigencia que ellos le estaban dando, no aparecía en ningún lado, pero ellos ahí como judíos lo estaban exigiendo. Y aquí el apóstol Pablo le dice que los verdaderos circuncidados, dice, somos nosotros los que somos guiados por el Espíritu, adoramos a Dios y que estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Entonces también nos da una mirada a cómo sentir nosotros cuando tenemos a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Dice que nosotros no creemos, dice el versículo siguiente, que podamos hacer nada para salvarnos. Nosotros no podemos, lo que está diciendo, que nuestros méritos ni nada que hagamos nosotros podremos optar a la salvación. O sea, nada que nosotros hagamos nos sirve. En este caso, si dice que si la salvación dependiera de ser circuncidado, obviamente, ¿cierto? Que dice, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo cumplía con todos los requisitos, y lo dice aquí, que él fue circuncidado a los 8 días de nacido, que pertenecía a la nación de Israel y que era de la tribu de Benjamín. Entonces, cumplía, pero de sobra, todos los requisitos para ser judío y poder participar de ello. Entonces, nadie podía decirle a él que no ha cumplido la ley, ¿ya? Pero gracias a Dios, dice, a lo que Cristo hizo por mí en el versículo 7, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. O sea, fíjese que todas estas cosas que nombra él, que él fue circuncidado a los 8 días, que era de la tribu de Benjamín, que era hebreo de hebreo, y todas aquellas que le daban cumplimiento a la ley, nada de esas cosas, dice el apóstol Pablo, las considero como valiosas. Por lo tanto, dice en el versículo 9 que todo eso lo ha dejado, ¿dónde? Lo ha dejado a un lado. Todo eso lo ha dejado a un lado. Y lo considero, dice, como basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra intimidad con Dios, de cómo conocer más a Cristo. Luego dice, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo, dice, es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda, dice, después resucitar de los muertos. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, varios factores, ¿cierto?, que nos sirven para que nosotros tengamos como una meta y un proyecto de vida para este año 2025. Porque el único deseo de nuestro corazón es poder conocer mejor a Cristo. Y eso tiene que ver con un cambio de prioridad en nuestra vida. En todos sus planes, los planes que tú tengas, ¿cierto?, ponga a Dios primero y se dará cuenta que los planes son totalmente diferentes, porque nuestra prioridad va a ser conocer a Cristo y todas las demás cosas van a venir, ¿cierto?, a causa de esa intimidad que yo tenga con Dios. Luego, dice en el versículo 12 que con esto quiero decir que no quiere decir esto que yo ya lo haya logrado. O sea, imagínense, con todo lo que él tenía, aún se consideraba que le faltaban cosas por realizar. Entonces, y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso le hará ver Dios con claridad. O sea, el hecho de tener esa intimidad con Dios, el Señor Jesús nos aclara nuestra mente, nos aclara nuestros objetivos, nuestras metas y nuestras prioridades. Luego dice, quiero leerle en el versículo 17, donde dice, hermanos míos, sigan mi ejemplo. Miren, qué manera, ¿no? Qué manera, qué seguridad tenía él de estar haciendo lo correcto,
porque Él se pone de ejemplo ante nosotros, ante el pueblo de Filipo, y eso también ante nosotros. Hermanos míos, sigan mi ejemplo. ¿Y cuál era el ejemplo de Pablo? Era que Pablo, su prioridad era Jesucristo. Él dejó todo botado para seguir a Jesús. Y fíjense en lo que así lo hacen, dice. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no les sirviera de nada. Y por supuesto que esa vida, una vida tal vez que podamos llevar licenciosa, una vida que gire en torno a mis propias concupiscencias o a mis propios deseos, la muerte de Cristo la hace infructífera. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. La muerte de Cristo la hace inválida, la invalida. O sea, en otras palabras, con todo lo que nosotros hacemos, si no ponemos a Cristo en nuestro corazón, en primer lugar, de nada sirve entonces que Cristo haya muerto por nosotros. Hay muchos, como dije, que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, dice el apóstol Pablo, pero ahora se lo vuelvo a repetir con lágrimas en los ojos. Era tanta la pasión que tenía el apóstol Pablo por Cristo, que él intentaba de una u otra manera, con repeticiones, con palabras persuasivas, a que el pueblo de Filipo, ¿cierto? La iglesia de Filipo, entendiera cómo él estaba entendiendo esa pasión que lo lleva entonces a derramar sus lágrimas, tal vez por la impotencia de ver que no se estaba entendiendo el mensaje. Esa gente, dice en el versículo 19, va a terminar en el infierno. Para aquellos que dicen que el infierno no existe, aquí la palabra infierno se repite muchas veces, ¿cierto? Esa gente dice va a terminar en el infierno, ¿cierto? Luego dice, ¿por qué? Porque vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir, dice la palabra del Señor, debería sentir vergüenza. Y solo piensan en las cosas de este mundo. Querido, si bien las cosas de este mundo son muy atractivas para nosotros, no son las prioridades, porque la vida nuestra depende del Señor. Recordemos que el año 2024 mucha gente no alcanzó a terminar este año y mucha gente va a morir durante estas próximas horas y no va a alcanzar a ver la luz del año 2025, ¿cierto? Porque solo estamos pensando en las cosas del mundo. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en su palabra ahí en Filipenses capítulo 3. Nosotros, dice el versículo 20, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La esperanza de un cristiano, ¿cierto? Aquí donde ponemos a Dios en primer lugar, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y si tenemos que morir mañana, bueno, nos vamos a la verdadera vida, que es estar con Cristo y verlo cara a cara. Pero para eso hay un requisito, ¿cierto? Para aquellos que no han creído, dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es solamente el requisito creer, ¿cierto? Pero sí, luego dice el versículo 17, pero el que no ha creído, ¿cierto? El que no cree ya ha sido condenado. Es un versículo que casi nadie lo lee, pero yo se lo leo, ¿cierto? Porque hay un resultado, ¿cierto? Tú crees en Jesús, serás salvo, y si no crees, te vas al infierno, como dice Filipenses aquí, ¿cierto? Que nos vamos, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y esperamos, dice la palabra aquí, que de allí vuelva nuestro Salvador. El Señor viene pronto, podemos verlo a través de las circunstancias, a través de nuestro entorno, lo que estamos viviendo como mundo, como país, como ciudad, como persona, cómo han cambiado tanto las cosas y cada vez nos alejamos un poquito más allá de la visión que nosotros tenemos que poner en la mira que es Cristo. Dice nosotros, en cambio, dice, se lo repito, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará
en cuerpos gloriosos como el suyo. Y esto lo hará con el mismo poder con que controla el universo. Entonces, si nosotros ponemos al Señor como prioridad en este año 2025, la palabra del Señor: buscad a Dios mientras pueda ser hallado y llamadlo en cuanto esté cercano. Entonces, ese es el mensaje importante para este año 2025, ¿cierto? Les vuelvo a repetir este versículo que me gusta mucho. Dice: pero si puedo decir que sigo adelante, ante todas las circunstancias, querido, todo lo que pueda pasar, el apóstol Pablo nos anima a que sigamos adelante luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso nos salvó Jesús, para alcanzar esa meta, ¿cierto? Y él dice: yo sé bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme. Mire, esto es importante que ustedes lo tomen para este año. En el versículo 13 de Filipenses capítulo 3. No fijarme en lo que ya he recorrido. O sea, no fijarme en las cosas pasadas, en las que sucedieron, en los errores, en las cosas que yo no hice, que dejé de hacer. No fijarme en esas, sino que esas yo las desecho y comienzo de nuevo, pero he decidido, dice el apóstol Pablo, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Mire qué importante. Eso significa mirar hacia adelante, mirar siempre adelante, no mirar atrás. Los errores del pasado ya pasaron, se lo dejamos al Señor y comenzamos, ¿cierto?, este año 2025 con una mirada hacia la meta, que es Cristo. Y no, como dije, fijarme, como dice el versículo, no como digo yo, del camino recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que, después dice: sigo a la meta para alcanzar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesús. Y ese premio es la vida eterna. Entonces, en cualquier momento tú vas a estar preparado para partir, porque has recibido, has creído. La meta está en Cristo. Todas las cosas que hagamos, que vayan bien de nuestra familia, los bienes, que un autito, que la casa, que todo esto, está bien, pero ponga en primer lugar a Dios en su vida y se va a dar cuenta que el propósito real de un hombre es alcanzar la vida eterna, porque no tenemos la vida comprada, no tenemos una vida eterna aquí en la tierra. Nosotros vamos envejeciendo cada día. El año 2024 yo tenía menos canas, ahora tengo más canas, y eso no lo puedo evitar, va a seguir avanzando, ¿cierto? Vamos a seguir envejeciendo hasta llegar, ¿cierto?, hasta nuestros últimos días, y se acabó todo. Pero la esperanza de un cristiano está en la vida eterna, la cual Dios pagó con su sangre, muriendo en la cruz, llevando todos los pecados del mundo para que fuese salvo. Pero solamente los que creen serán salvos. Así que ahí tiene una meta para este año 2025, y que el Señor me les bendiga, y sí estaremos este año entregando estas palabras, tal vez desde el mes de marzo en adelante, porque enero y febrero, ¿cierto?, tenemos muchas actividades y no tendremos mucho tiempo en poder hacer estas grabaciones. Pero desde ya le entrego un tremendo abrazo a cada uno de ustedes, y que el Señor les bendiga y puedan ponerlo como prioridad en los planes del año 2025. Nos vemos.